dice, este también es más conocido en los pasajes. Oí, dice, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que le invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de hierbas, y en mis alturas me hace andar. Este es un pasaje muy conocido en los momentos de crisis. Y en los momentos de crisis es que ocurren los grandes avivamientos. Y nosotros vamos a hacer un pequeño repasito de cómo viene un avivamiento. Miren ustedes, se manifiesta en oír a Dios, en estremecerse frente a Dios. El texto es muy gráfico. Se conmovieron mis entrañas. Normalmente nosotros estamos acostumbrados al lenguaje griego. El lenguaje griego habla de los sentimientos del corazón. Pero el lenguaje hebreo habla de los sentimientos relacionados con los intestinos, con las entrañas. Y déjenme decirles que muchas veces los intestinos son más lábiles que el corazón. A veces pregúntenle a los muchachos que tienen un examen fuerte en la universidad, que aunque sientan un chiste están en carga por el café que se bebe, pero los intestinos se flojan. Porque las entrañas se conmueven ante una presión tremenda. Y hay presiones y estrés que se manifiestan desde el punto de vista intestinal, pero es ante el mensaje de Dios y lo que venía para su pueblo, un juicio inminente. Para que usted tenga una idea, los caldeos eran el pueblo más sanguinario que había en su época. Los caldeos, cuando fue lo que inventaron la crucifixión y el empalamiento. El empalamiento porque enclavaban a la persona desde lo que se llama empalamiento, a través de la zona perianal, introducían una estaca afilada que la sacaban por la parte superior del cuerpo y lo ponían en posiciones muy difíciles. Y eran torturadores. Todas las naciones de los tiempos pasados nunca fueron iguales. Los griegos tenían otro concepto. Los griegos querían darle la cultura a la gente que ellos gobernaban, le daban su idioma. Por eso el imperio griego gobernó tantos años, aun cuando se desapareció. Los romanos tuvieron que trabajar en la plataforma griega, para que ustedes vean que todos los pueblos no son iguales. Los caldeos eran fuertes y sanguinarios. Y Habacuc, que conocía de eso, dijo, bueno, Señor, aunque pase lo que pase, aunque las ovejas no tengan, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya nada en la casa, aunque suba la gasolina, aunque yo no tenga carro, lo que sea, dice, yo esperaré un rato. Estoy poniendo en el lenguaje que hoy ustedes pueden vivir más fácilmente. Estremecerse frente al mensaje de Dios. Gemir y pedir misericordia de Dios. Porque aquí en este texto dice, Señor, tú eres mi fortaleza. El versículo último del capítulo 3. El cual hace mis pies como de sierva. Hazme entonces subir más allá de mis problemas, de mis necesidades. Hazme andar por encima. No me deje dejarme agobiar por las circunstancias y los problemas. Hay personas que dicen que tienen un Dios grande, pero tienen que decírselo muchas veces. Yo recuerdo la historia de un hermano que una hermana estaba muy preocupada. Y le dice, hermano, pero deme algo, dígame algo. Y entonces, cuando la vio tan atareada, le dijo, te voy a citar el Salmo 23. Y le dijo, Jehová es mi pastor, todo me faltará. Y ella como que se queda, hermano, pero no es así el versículo. Perdón. Y vuelve y se lo cita, dice, Jehová es mi pastor, todo me faltará. Hermano, usted me está tomando el pelo, yo tengo una necesidad y usted no se sabe el versículo. Y le dice, hermano, ¿cómo el versículo dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ya lo entendí. Porque sabemos los pasajes de la Biblia, pero a la hora de la necesidad tenemos que recordarlo. Muchas veces porque no lo aplicamos a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Cómo que nada, persona absoluto? Dice usted, hermanos. Eso quiere decir nada de nada, nada. Lo que dice ahí, a mí me encanta cuando la Biblia dice absoluto, porque yo soy una mente que me gusta racionalizarlo todo y calcular todo, pensarlo todo. Pero entonces, cuando la Biblia me dice, por nada estáis afanosos, no, ni una, Señor, ni una, pero Señor, cualquiera dame que sea un afancito, uno solo, porque uno solo no es nada, no dice por nada. Dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos habla
a nosotros de manera absoluta, de manera tan desafiante hasta cierto punto, es para que nosotros aprendamos entonces a confiar en lo que Dios ha dicho. Bueno, Habacuc aprendió. Si ustedes ven cómo termina, cualquiera el que no conoce a Habacuc y lee esos pasajes dice, wow, ese hombre sí tenía esperanza en el Señor. No, porque Dios lo puso en su sitio. Lo sentó y le dije, escúchame, te voy a decir lo que va a pasar. Y él entendió lo que Dios quería hacer. Muchas veces, no siempre, entendemos cuál es el plan de Dios. Bueno, esto es un cuadro de lo que significa un avivamiento espiritual, pero hay palabras relacionadas con la palabra avivamiento. Por ejemplo, esa primera palabra que nosotros encontramos, avivar, que aparece aquí, aviva tu obra, significa dar nueva fuerza y vigor, cobrar vida, vivificar, como dice el Salmo 85:6, que es un salmo clásico donde lo que escriben sobre el avivamiento, hablan mucho de él. Dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Avivar significa dar vida a su pueblo. Noten, a su pueblo. Yo sé que hay una idea falsa de lo que es el avivamiento, y eso lo vamos a tumbar aquí. Y recuerden que esa misma palabra la uso en el mismo libro de Habacuc, cuando dice Jehová, he oído tu palabra en mí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermano, pero que los tiempos son malos, pues es en medio de los tiempos. Estos tiempos son difíciles, que es en medio de los tiempos. Es ahora que queremos que el Señor produzca un cambio tal que no haya que recordarle cuáles son sus responsabilidades ciudadanas. Que produzca un cambio tal que no haya que recordarle cuáles son sus responsabilidades como padre, como un padre que tiene que hacer las cosas para sus hijos y que sea un ejemplo para sus hijos. Eso es lo que significa un avivamiento en todos los órdenes. Otra palabra que también se relaciona con esto es la palabra renovación. Tiene que ver con establecer, reanudar una relación, volver al primer estado, como dice el Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O como dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la segunda palabra que se relaciona con renovación o avivamiento. Hay otro pasaje muy conocido, Romanos 12, todo el mundo se lo sabe de memoria. No conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso quiere decir que el entendimiento también juega un papel importante. Muchas personas piensan que nada más son las emociones, pero hay otros que no piensan nada más que son el entendimiento. Los fariseos eran muy racionalistas. Yo creo que uno tiene que tener ambas cosas equilibradas, pero siempre la razón está por encima del sentimiento. Sí, porque hay momentos que el sentimiento puede no dejarte pensar, pero también pensar que los sentimientos no son parte de ti sería un extremo. Por eso hay muchas personas que son frías, porque tal vez sus padres nunca le enseñaron que hay que darle un buen abrazo, un buen apretón, y la cultura sí se relaciona. Para un norteamericano, por ejemplo, es muy fácil decirle a una gente, I love you. Pero si una gente me dice a mí, mi padre, yo te amo, yo espero que párate a la izquierda, ¿qué es eso? Pero si usted va a Argentina y va a las iglesias de Argentina, encuentra que es muy fácil para ellos. Desde que tú llegas al aeropuerto te dan un beso, los hombres, y tú dices, ¿qué es esto? No entendemos, porque eso son las culturas, y eso es lo que le enseñan. De manera que muchas de las cosas que nosotros hacemos son aprendidas. Pero nosotros tenemos que mantener un equilibrio de lo racional con lo emocional, para que lo emocional no nos quite la capacidad de hacer las cosas correctamente. Y eso pasa con nosotros, los latinos, que a veces utilizamos más la emoción que la razón. Yo soy, imagínense ustedes, pero yo creo que a veces con los anglos pasa lo contrario. Son tan fríos que parecen un cementerio. Entonces, pero si uno mantiene un equilibrio, pero no todos son iguales. Hay otros que son muy diferentes. O sea que, así mismo como los latinos son diferentes también en algunas cosas, así también los norteamericanos son diferentes en otras cosas. Pero bueno, no importa de dónde usted venga y qué trasfondo tenga, el Señor siempre tiene que hay que mantener un equilibrio entre lo que pensamos y las emociones. Es importante eso. Si somos equilibrados, nosotros podemos llegar a la meta. Otra palabra relacionada con la palabra avivamiento es la palabra
restaurar o restauración, que significa volver a poner en el estado o estimación que antes tenía. Como dice el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustenta. O otra palabra es la palabra refrigerar, que significa reposar, refrescar, y que otra palabra también muy conocida en el idioma inglés, porque la palabra despertarse es muy fuerte en inglés, como wake, algo así como levantarse, ponerse, incorporarse. Despertar en ese sentido también se utilizaría para avivamiento. Romanos capítulo 13, verso 11 nos ayuda a entender: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y como dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. De manera que hay muchas palabras relacionadas con el tema. Entonces, ustedes dirán, hermano, en definitiva, ¿qué es lo que es el avivamiento? Se ha dicho muchas cosas, pero ¿qué es el avivamiento? Bueno, el avivamiento se puede definir de una manera. Definir algo significa limitar una cosa, ponerla chiquita, ponerla más comprensible o a veces más entendible. Dice Torre, un hermano, un periodo en que Dios visita a los suyos y por medio del Espíritu Santo imparte nueva vida en medio de ellos, y por medio de ellos imparte nueva vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Miren ustedes que la expresión avivamiento no tiene que ver con que la gente venga a Cristo, sino con que los cristianos estén conectados con Cristo. Vamos a ponerlo así: tengan compromiso con el Señor. El avivamiento ocurre en el pueblo de Dios, no en los pueblos de afuera. Es la iglesia que sale y aviva el pueblo de afuera. Es la iglesia que tiene vida, que le quiere dar vida en Cristo a aquellos que no la tienen. No es que aquellos vengan aquí, es que ustedes avivan lo que hay. Esa es la idea. Amén. Por eso, un personaje histórico para mí muy importante es lo que dice Billy Graham. Billy Graham para mí es un personaje muy especial. A mí me llama la atención en su biografía, una biografía muy luminosa, que él está vivo todavía, tiene 96 años, así tiene Alzheimer, creo. Y entonces, él dijo en una ocasión: el avivamiento tiene que comenzar en el corazón de los creyentes antes que la evangelización pueda llegar con eficacia al mundo. Usted puede o no estar de acuerdo con Billy Graham. Yo lo que sé es que todos los presidentes lo buscaban para orar a Cristo. Y usted puede no compartir muchas cosas, pero una de las cosas que él dice en su libro, de las palabras que todavía le tiene pensativo, y él escribe en su libro, dice: cuando yo llegue al cielo, lo único que le voy a preguntar a Dios es lo siguiente: ¿por qué a mí? Un campesino de Carolina del Norte, ¿por qué a mí? ¿Y yo por qué a mí, Señor? Tú me escogiste para hacer lo que yo quería. Y todavía está aquí, el Señor lo tiene quito. Pero él dice: la única pregunta que le va a hacer al Señor: si yo no me lo merezco, ¿por qué tú me escogiste a mí? Porque los vil del mundo y los menospreciados del mundo lo escogió Dios para avergonzarlos. Dice que no te preocupes que si tú no eres un gran personaje, si tú no eres un gran erudito, el Señor usa. ¿Recuerdan ustedes los discípulos? Hay un libro que escribe MacArthur que se titula 12 hombres comunes y corrientes. Si usted analiza la biografía de cada uno de los discípulos, eran gente común y corriente, pero que creyeron el mensaje de Dios y entendieron claramente lo que significa el mensaje de Dios actuando en el corazón. La verdad es que otra cosa es el pueblo de Dios que está en necesidad de ser avivado. Así que olvídense de lo que le han dicho, que el avivamiento es cuando la gente viene. No, el avivamiento es cuando la iglesia realmente busca de Dios de todo corazón. Los creyentes buscan de Dios. O sea que es el pueblo de Dios que está en necesidad de ser avivado, no el mundo. El mundo no necesita ser avivado. El mundo está muerto, como dice la Biblia. No es que se está ahogando y le tienen un salvavidas como el tratado, no. Era que estaba abombado de agua, bollando porque se había ahogado, y Dios tiene que levantarlo y resucitarlo. El que viene a Cristo está muerto. Ahora el cristiano necesita entonces ser avivado espiritualmente. Amén.
Bueno, yo lo voy a resumir entonces. ¿Cuándo nosotros vamos a ver un avivamiento espiritual? Bueno, yo lo voy a aplicar este pedacito. Ese fue el primer avivamiento que hubo en el Nuevo Testamento. Y le voy a decir lo que dice: ¿cuándo vendrá un avivamiento espiritual? ¿Cuándo? Yo estoy esperando eso. Yo lo único que quiero es que el Señor, yo no quiero ser ignorante de lo que el Señor está haciendo. ¿Entiendes? Yo quiero que Él también me incluya. Si estoy aquí, bueno, que me incluya. Yo quiero ser parte de lo que el Señor habla de su avivamiento espiritual. ¿Cuándo vendrá un avivamiento? Bueno, el calendario de Dios no obedece a los intereses humanos. Así que un avivamiento espiritual tiene que ver, ¿verdad?, que lo básico de un avivamiento es no olvidarnos de glorificar con nuestras vidas al Señor Jesucristo en todo momento, en toda acción y en todo pensamiento. En Latinoamérica hay muchos cristianos comprometidos. ¿Saben ustedes que en Latinoamérica, de cada 100 personas, 17 saben hablar de Cristo? En Europa, por ejemplo, de cada 100 personas entrevistadas, 1.5 sabe algo de Cristo